Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy nos encontramos de nueva cuenta con la doctora Belén Romero, que vamos a hablar de un tema muy importante sobre la alimentación en la tercera edad. Hola Belén, ¿cómo estás? Bien, Alejandra, encantada nuevamente de recibirlos en este hospital que nos ha dado, bueno, pues muy grata respuesta, tanto de los televidentes y bueno, los comentarios que hemos recibido por parte del canal. La verdad, pues estoy muy contenta, estoy ahora sí que muy comprometida a estarles dando de verdad cosas adecuadas y cosas que estamos viviendo, y entre una de ellas es nuestros adultos mayores. De repente hemos enfocado un poquito más a la niñez, a la mujer embarazada, a vernos muy bien, a todo lo estético, pero no hay que olvidar de dónde venimos y quiénes nos han hecho estar hasta en este lugar, y de repente los dejamos así como a un ladito, y es tiempo de que les demos un espacio también a ellos, a los adultos mayores. Y es importante porque, bueno, estamos viendo que nuestra pirámide poblacional se está invirtiendo, estamos siendo cada vez más longevos, entonces hay que llegar a esa edad con una adecuada calidad de vida y una adecuada alimentación en esta edad. ¿Cuál es la importancia de la alimentación en la tercera edad? Tener adecuadas condiciones, tanto alimenticias como incluso para que su cuerpo se funcione adecuadamente. En ellos básicamente la alimentación es lo que los mantiene en un estado óptimo para seguir viviendo. ¿Cuáles son los cambios que afectan a la alimentación y que aparecen en la tercera edad? Dentro de ellos, bueno, sobre todo los cambios a nivel de tubo digestivo. Todos los tejidos, bueno, van cobrando su vida también. Entonces encontraremos fases de diarrea, intolerancia a ciertos alimentos, o incluso, bueno, como se acompaña de algunas enfermedades ya en esta edad, los propios medicamentos hacen estragos en lo que es la mucosa gástrica y provocan enfermedades como gastritis o propiamente distensión, que ellos se quejan un poquito. Y aparte, como ellos son pacientes que no se movilizan mucho, también eso les afecta un poquito su tubo digestivo. Yo creo que es lo que más realmente afecta, y las vías respiratorias, las secreciones, hay que ver cuánto líquido le vamos a dar. Son pacientes que suelen estar edematizados, o sea, hinchados de sus pies, entonces también es un poquito vigilar la cantidad de sal que les vamos a proporcionar para no acentuar ese edema, que ellos también muchas de las veces les dificulta, o propiamente que vemos edema y estamos pensando que se trata de alguna enfermedad como la presión alta o llamada hipertensión, nuestro término médico, que suele causar o que las piernas se vean un poquito de mayor volumen, y muchas de las veces nos damos cuenta que es por una desnutrición, que la desnutrición también nos puede dar edema, y entonces confundimos, no, pues es que como está enfermo de la presión, pues se le hinchan sus piernas, y el resultado es que de una mala nutrición se desencadena una desnutrición, y es lo que provoca muchas veces el edema y no tanto el padecimiento. Otras de las veces una enfermedad renal que también nos puede dar edema, sí, y que también lo restringimos mucho en proteínas, y bueno, también es propiamente la desnutrición acompañada de esa insuficiencia renal. Entonces son aspectos que poco cuidamos en este tipo de pacientes como familia, y hay que tomarlos en cuenta porque al fin y al cabo son con quien conviven. Con el doctor nos ven 20 minutos, 15 o 30, pero el resto del tiempo es tratamiento de la familia, de cómo lo lleve la familia su alimentación. Estas personas de la tercera edad, por su misma edad, tienen problemas o enfermedades crónicas. ¿Los medicamentos pueden afectar la alimentación? Sí, incluso hay alimentos que tenemos que tener cuidado porque no podemos o tenemos que tener restringidos ciertos alimentos porque hacen interacción con esos fármacos. Hay incluso algunas crisis convulsivas, tenemos que vigilar lo que es el contenido de grasas, las enfermedades como diabetes, tenemos que vigilar los azúcares que le estemos dando. Como estos pacientitos los solemos alimentar con frutitas por la dentadura y todo, no todas las frutas son propiamente adecuadas para este tipo de pacientes, o igual los pacientes hipertensos, hay que vigilarles, te decía un poquito lo de la sal. Entonces sí, mucho tiene que ver el tipo de enfermedad que tenga nuestro paciente adulto mayor con el tipo de alimentación que debe de llevar. Yo te diría básicamente que no se restringe ningún alimento, más bien ahí es la preparación y lo que le agreguemos a ese alimento. Diremos que dentro de los azúcares
tenemos que vigilar un poquito que no darles azúcares como tal, como el azúcar simple que le llamamos, que va a aportar calorías a este paciente, pero no le va a aportar ningún nutrimento. Y es como los niños chiquitos, como decíamos que ya no tiene tanta actividad este paciente, si él ingiere algo de azúcar y un poquito de alimento, con eso tiene para no incluso comer durante 6-8 horas. Ellos comen mucho menos, pero sí tenemos entonces que vigilar qué les estamos dando, cómo se lo estamos proporcionando para hacer su requerimiento de calorías y de verdad no caigan en la desnutrición. Yo creo que es lo que más solemos ver en esta etapa. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es si nuestro paciente adulto mayor tiene dentadura o no la tiene, para también en ese momento saber si tenemos que proporcionar alimentos ya manipulados, como licuar algún alimento o dárselo en trozos más pequeños, por decir así la carne, para que los pueda ingerir. Otra de las cosas que tenemos que tener también en cuenta es que las cosas fritas a ellos les es muy irritante. Entonces, entre menos aceite utilicemos en la preparación de sus alimentos, ellos tendrán menos problemas digestivos. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, el paciente, lo que más he visto yo en mi práctica es que no toleran o no pueden masticar la carne y dejamos de darle ese alimento por no incomodarlo o incluso no, pues simplemente no proporcionarlo. Lo que podemos hacer es hacer cierta combinación de alimentos para darles el valor biológico de casi la carne animal, o sea, la proteína animal. ¿Cómo lo podemos hacer, por ejemplo, en ellos en forma de atolitos? Por ejemplo, lo que es la avena combinada con el amaranto y el salvado aumenta ese valor biológico que casi se le parecería al de la carne y ellos fácilmente lo aceptan. Eso por ejemplo, por la mañana. Otro es las carnes, preferirlas con muy poco contenido de grasa y en trozos muy pequeños. Otra de las cosas, por ejemplo, lo que es el huevo, propiamente es un alimento que fácil lo podemos conseguir y tiene fácil preparación. Entonces, para no exceder la cantidad de colesterol, lo que es la grasa saturada, lo que podemos hacer es proporcionar 2 claras, lo que es lo blanquito, lo transparente, por una sola yema. Así estaremos dando una cantidad mayor de proteínas y no exceder la cantidad de grasa. También eso es muy adecuado en ellos. También otra de las cosas es que es proporcionar cantidades más pequeñas en más veces al día, o sea, aumentar su frecuencia pero con menor cantidad de alimento en la etapa en que se lo proporcionemos. Si el paciente tiene problemas de hipertensión o tiene problemas de retención de líquidos, también es adecuado proporcionar a lo mejor alimentos como lo es las galletas Marías, el arroz, alimentos, por ejemplo, ya la carne, pues desea partida en trozos y dejada remojar un poquito antes de someterla realmente a la cocción. Eso disminuye la cantidad de purinas que tiene los tóxicos que tiene la carne, y eso les afecta menos a la retención de toxinas en su cuerpo. Y otra de las cosas es proporcionar refrigerios a media mañana y a media tarde. Eso completaría la cantidad de comidas que nosotros le tengamos que dar a nuestro paciente durante el día. De repente los pacientes, te decía yo, por la intolerancia que tienen muchas veces a los alimentos, es importante vigilar la cantidad de líquidos. No debemos restringir tanto los líquidos porque si no viene el proceso de estreñimiento. Entonces, más o menos de 700 mililitros a 1 litro de agua al día para ellos es suficiente, más lo que ya lleven los alimentos. Y si tienen problemitas de reflujo, que tengan alguna molestia digestiva durante el transcurso de la noche, sería recomendable que no ingirieran ya líquidos a partir de las 7 de la noche. Eso es bueno, que ya evitaron un proceso de reflujo, que le llamamos nosotros en nuestro término médico, porque los esfínteres, como te decía, ya los epitelios no están ahora sí que en su máximo esplendor. Entonces hay un poquito de incontinencia a veces de los esfínteres y permite que haya paso o regreso del alimento, que será más fácil que regresar a un alimento líquido que a un alimento sólido. Entonces, preferir no dar alimentos líquidos a partir de las 7 de la noche. Hay otro punto muy importante. La mayoría de los adultos mayores son los que más tienen enfermedades crónicas, pero también son los que más consumen el tabaco y el alcohol. ¿Esto también puede afectar su alimentación? Sí, definitivamente. Como tú lo has dicho, es donde
más me ha tocado ver este tipo de problemas, sobre todo más a nivel respiratorio. El tabaco pues nos va a afectar vías respiratorias, entonces hay que manejar bien los líquidos, porque si el paciente llegara a tener un exceso de dificultad para respirar y hubiera ingerido líquido, algo puede haber un proceso de broncoaspiración, sobre todo porque ya no les es tan fácil moverse e incorporarse, y sobre todo que muchas de las veces viven solos. Nosotros los acompañamos durante el día, pero realmente hay veces que en lo que es el transcurso de la noche lo pasan solos, y es cuando más existen este tipo de problemas. Lo que es el alcoholismo, lógicamente va a afectar lo que es hígado, vías biliares y también tubo digestivo. Puede ocurrir hemorragias, entonces hay que evitar el irritante, hay que evitar lo que decíamos es el alimento frito, porque bueno, puede acelerar o puede exacerbar esa sintomatología de tubo digestivo en este tipo de pacientes de adultos mayores. Entonces, evitar los irritantes lo más que se pueda. Belén, finalmente, ¿algunas recomendaciones para los adultos mayores? Más que para el adulto mayor, yo le diría para la gente que convive con ellos. Y yo tenía la experiencia de convivir con gente de más de 100 años y realmente mi pregunta era, bueno, ¿y cómo le han hecho para vivir hasta esa edad con esa calidad de vida? Porque aparte con una muy buena calidad de vida. Y la respuesta, te diría que de la mayoría fue no comer solos. Sí, el hecho de que tú digas, bueno, le llevé de comer, no es suficiente. Yo creo que